Antes de iniciar, quiero dar la bienvenida al ingeniero Carlos Adrián Soto, que nos va a acompañar en estos momentos. Dentro de los ciclos de conferencias, tenemos hoy la conferencia de blockchain, tecnología que puede cambiarlo todo. La maestría en gestión de tecnología de la información y la Universidad Nacional Abierta de Distancia tiene el placer de presentarles al ingeniero Carlos Adrián Soto Botero, quien nos acompañará en la presente conferencia. Él es magíster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos e ingeniero de sistemas. En la actualidad se desempeña como consultor del Deutsche Bank en Barcelona, en consultoría en arquitectura SOA y VDN. Es experto en TikTok. En su vida profesional ha desempeñado diferentes cargos como consultor en temas de TI en diferentes países como Colombia, México y España. Bienvenido, ingeniero. El tema que nos trata es blockchain, la tecnología que puede cambiarlo todo. Ingeniero, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos, para los que están llegando. En este momento entonces vamos a dar inicio a la presentación. Quiero comentarles un poco lo que es el tema que vamos a tratar. Hablamos de blockchain. A lo mejor muchos de ustedes habrán oído hablar un poco, a lo mejor otros no. Pues digamos es una tecnología que bien lleva unos 8 años, pero que se ha ido, digamos, masificando apenas como en el último año, ¿no? A lo mejor somos muy pretenciosos en decir que es la tecnología que puede cambiarlo todo, a lo mejor no, pero somos muchas personas que conocemos un poco esta tecnología y creemos que así es, porque realmente, pese a que es una tecnología muy sencilla, estamos seguros de que tiene el poder para cambiar el mundo dependiendo de cómo se utilice. Si podría, por favor, ingeniero, pasar al segundo slide. Tenemos el contenido. Básicamente, pues lo que quiero como lograr en esta conferencia es darles un concepto de lo que es la tecnología blockchain, hablar de algunos conceptos claves, contarles un poco cómo fue que inició todo, cómo funciona, cuál es el proceso, cómo ha sido la evolución, algunos casos de éxito, y pues dentro de esos casos de éxito hablarles de unas cifras bien interesantes de lo que se está manejando con esta tecnología. Luego al final pues les dejaré en la presentación, hay algunos links a unos sitios de interés para quien quiera ahondar un poco más en el tema, quien quiera investigar un poco más, porque pues al fin y al cabo lo que pretendo darles en esta presentación es algo muy conceptual, muy a nivel funcional. No vamos a entrar en detalles muy técnicos porque para eso pues habría que no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Entonces en estos sitios que les voy a dejar allí, pues yo creo que está lo necesario para que quien quiera iniciar algún proyecto con este tipo de tecnología pues lo pueda hacer y pueda investigar un poco más. Bueno, como les comentaba, en sí el objetivo como tal de la conferencia pues es hablarles de lo que es blockchain muy a modo muy genérico. Es difícil hablar de blockchain sin hablar de lo que es Bitcoin, por ejemplo, o de lo que son los smart contracts, pero pese a ello pues la idea es hablar de la tecnología en sí y no dispersarnos un poco hablando de lo que es Bitcoin, porque a pesar de que están muy relacionados y es difícil, como repito, hablar de blockchain sin hablar de Bitcoin, pero vamos a tratar de desligarnos de eso y hablar en sí de lo que nos interesa a nosotros como informáticos, que es blockchain como tecnología. Bueno, podemos pasar a la segunda, por favor. Bueno. Entonces, ¿qué es blockchain? Hay una definición que creo que es perfecta, es muy sencilla y nos aclara muy bien. Dice: es una cadena de bloques, esencialmente solo un registro del libro mayor de acontecimientos digitales que está distribuido o es compartido entre muchas partes diferentes. A lo que hemos estado acostumbrados siempre, digamos, es a una típica base de datos donde cada una de las instituciones, por así decirlo, bien sean bancos, hospitales,
empresas públicas, empresas privadas, entidades de gobierno. Cada una de estas instituciones pues tiene su propia base de datos, tiene su propio sistema donde registra todos sus acontecimientos, es privado, difícilmente pues se va a poder acceder a estos datos para auditarlos, para encontrar qué tipo de operaciones se han hecho allí, y difícilmente se van a compartir. Como lo podemos ver, lo que es típico en todas las empresas, lo que les estaba comentando ahora un poco, pues que siempre cada una de las instituciones, las empresas, compañías, tiene su propia base de datos, como lo podemos ver en esa imagen, en la parte izquierda, en la imagen inferior, y lo que tenemos básicamente son cuatro instituciones, cada una tiene su propio libro mayor o libro de registro de acontecimientos o una base de datos en donde registra todos los sucesos de las operaciones que tiene. Si vamos al caso, por ejemplo, de un banco, pues el banco tiene su propio sistema, su propia base de datos donde almacena todas sus transacciones de moneda, de lo que sea, y hay una entidad central que es la que se encarga de hacer este cruce de información. Por ejemplo, si en el banco A tomáramos como el banco A uno de los que están en la imagen y como banco B otro de ese mismo recuadro de la parte izquierda, y entre ellos tuvieran que hacer operación como un intercambio de algún activo, que no sé, un asiento en una cuenta de un cliente que tienen en común, pues tendrían que pasar a través de una entidad central que se encargue de hacer todo este cruce de cuentas, ¿no? Entonces, eso es a lo que normalmente estamos acostumbrados, es la manera en que se ha trabajado, con un tercero de confianza. Esa es la palabra, yo creo que clave. Tenemos un tercero de confianza que es el que se encarga de hacer de mediador entre dos instituciones y pues sincronizar todas las operaciones que se tengan. Y esto es aplicable pues en todos los ámbitos, ¿cierto? En gobierno, en empresas privadas, en empresas públicas. Siempre que hay intercambio de información por operaciones que se tienen en común, hay un tercero de confianza generalmente. Ahora bien, la blockchain lo que hace es, digamos, que nos brinda esa confianza y elimina lo que es un tercero de confianza. No tenemos que tener una tercera entidad aquí que esté haciendo de mediador, porque la tecnología blockchain nos garantiza que puede haber confianza entre cada uno. Perdona, ingeniero, si podemos volver al anterior, por favor. Un momento más. Gracias. Como lo podemos ver en la imagen, en el segundo recuadro ya no tenemos una entidad central que tenga que hacer de mediador, ¿sí? Ya cada uno puede tener una copia de ese libro de acontecimientos. Entonces, básicamente blockchain cambia esta estructura centralizada por una estructura a una red entre pares. Según tengo entendido, bueno, todos somos informáticos, creo que les suena el concepto de una red entre pares o una red peer-to-peer, de pronto los BitTorrents, este tipo de cosas. Esta tecnología blockchain está basado en varias tecnologías, pero la más importante de todas son la red entre pares, una red distribuida entre usuarios, donde cada usuario es igual a los demás. No hay una entidad que tenga mayor responsabilidad, mayor peso. Cada miembro de la red pues tiene los mismos privilegios que los demás y tiene acceso a la misma información. Entonces, blockchain básicamente lo podemos ver haciendo la analogía como si fuera un libro contable, un libro en el cual se registran operaciones. Cuando se tiene que hacer un cambio en ese libro, todos los nodos o todos los miembros de la red se sincronizan y actualizan el libro al tiempo. Pero si alguien lo quiere hacer de manera malintencionada, pues también la tecnología está preparada para no permitirlo. Los movimientos que se registran entre este libro que está distribuido, pues que está sincronizado, son inmodificables. O sea, no se puede rehacer un movimiento, digamos, anterior, porque tendría que rehacer todo de ahí en adelante. Como vemos en la imagen superior, es como si tuviésemos ese libro de contabilidad en el cual en una página vamos teniendo un saldo acumulado de movimientos,
y el saldo siguiente pues es consecuencia de los anteriores, y la página siguiente es consecuencia del saldo que viene en la página anterior, y así sucesivamente. Entonces, si vamos a cambiar una página anterior, tendríamos que rehacer todo el libro. Esto es muy importante y ahora lo vamos a ver un poco más en la prueba de trabajo, y es cómo garantizar la confianza sin que haya una entidad central, una entidad mediadora. Cómo poder garantizar la confianza entre una red distribuida sin esa intervención de un tercero. Ahora sí podemos avanzar, por favor. Bueno, quería repasar un poco lo que es el tema de firma digital. Sé que para muchos pues será un tema que lo manejan muy bien, de pronto habrá alguien que no, y es muy importante tener muy claro lo que es la firma digital, porque blockchain está basado en firma digital para su funcionamiento. Para la firma digital necesitamos también entender el concepto de lo que es un hash. Un hash sí es algo muy sencillo, básicamente es una función que recibe una serie de datos arbitrarios, puede ser el contenido de un archivo, y nos va a dar como resultado siempre un string de tamaño fijo. Es variable en el contenido, pero el string va a ser siempre de tamaño fijo. Entonces eso es lo que es un hash, y creo que pues no es un concepto que tenga realmente como mayor relevancia para haberlo puesto acá. Pero la firma digital sí que es un poquito más compleja, entonces por eso quería como repasarla como concepto antes de que iniciáramos. Entonces, lo que podemos ver en la imagen básicamente es una comunicación entre dos personas donde se hace uso de la firma digital para garantizar la autenticación, la integridad y el no repudio en el origen. Esto quiere decir que si Bob, que es la persona A, y Alice, que es la persona B, Bob le envía un documento a Alice, pues Alice tiene que estar segura que ese documento es auténtico, que no ha cambiado, que no lo han modificado, aparte de eso, que efectivamente se lo envió Bob, y pues Bob no podrá decir que ese archivo no le pertenece a él, porque él fue quien lo envió. Esos tres conceptos son importantes. Entonces, básicamente la firma digital, si lo vemos en la imagen, en la parte superior tenemos un archivo, lo pasamos por una función hash, y esa función hash nos da lo que es la firma digital. Ese hash que tiene el candadito verde en la parte inferior es la firma digital, que básicamente es un resumen del archivo original que se ha firmado con la llave privada de Bob. Para la firma digital se necesitan dos llaves, una llave pública y una llave privada. Solo se puede ver el contenido cuando un mensaje viene para mí, yo solo puedo descifrarlo con mi llave privada si me lo han cifrado con mi llave pública, y lo que yo cifro con la llave pública de otra persona, pues solo esa persona tendrá derecho a verlo con su llave privada. No estoy andando mucho en el tema porque pues es más un concepto, hay cosas muy técnicas acá, pero quiero darles como más el concepto de lo que es la firma digital muy por encima, para no pegarnos mucho en el tema, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es, Bob necesita enviarle un archivo a Alice, lo pasa por una función hash, obtiene el resumen de ese archivo, lo firma con su llave privada y envía el mensaje. Luego, cuando envía el mensaje original y su firma digital, que es el resumen encriptado con esa llave, y cuando Alice lo recibe, pues Alice lo que hace es utiliza la llave pública de Bob para abrir ese archivo, porque Bob lo cerró con su llave privada. Alice tiene la llave pública de Bob, que esa la puede tener cualquiera, y lo que hace es desencriptar el resumen del mensaje. Luego toma el mensaje original, lo pasa por una función hash y compara los dos al final, y si son iguales, Alice puede estar completamente segura de que ese archivo no fue modificado, efectivamente viene de Bob y que es para ella. Ahora bien, como les decía al inicio, es muy difícil hablar de blockchain sin Bitcoin, porque en el Bitcoin fue donde se inició todo. Bitcoin básicamente nació como concepto en el 2008. Un crack en seguridad informática se inventó esto como moneda y dijo: me voy a inventar una moneda digital, una moneda basada en la criptografía, que pueda ser usada entre una red entre pares y que no necesite de un tercero de confianza, de un banco central para emitirlo. La definición más básica de un Bitcoin
es que es una moneda digital, una moneda que no necesita imprimirse, funciona en una red entre pares, es una moneda absolutamente segura, no tiene un tercero de confianza, no es emitida por ningún gobierno, no es controlada por ninguna institución, no es controlada por ningún banco central, es una moneda absolutamente libre y controlada por una comunidad. Es absolutamente segura, ¿vale? Básicamente eso es Bitcoin, y ahí fue donde nació como este concepto de lo que es blockchain. Bueno, entonces lo que les estaba comentando de que es muy difícil pues hablar de blockchain sin hablar de Bitcoin, porque Bitcoin como tal es quien le da origen al concepto. Entonces, todo nació en el 2008, se creó Bitcoin, nació, empezó y tuvo un crecimiento, digamos, entre una comunidad muy cerrada. Luego viene el auge, entonces es donde sale la primera versión, lo lanzan, sale la primera versión del cliente, porque pues para hacer una moneda distribuida entre una red entre pares se necesita un cliente para que cada par pues de la red pues pueda tener acceso a la propia red, hacer transacciones. Entonces se lanzó este cliente. Poco a poco fue tomando fuerza, muchas empresas se empezaron a interesar, se empezaron a formar empresas en torno a lo que fue blockchain y Bitcoin. Se crearon algunas wallets que son como el equivalente a un banco en el dinero fiduciario normal. Estas son las famosas wallets, que son en internet, que permitían comprar y vender bitcoins, almacenar bitcoins, enviarse y no tenerlo que hacer a través de un cliente que se había escrito que cada persona tuviera que manejar los archivos que guardaban el dinero, porque al fin y al cabo pues, para obtener luego bitcoin había que cambiarlo por dinero fiduciario normal. Y se crearon varias compañías, mucha gente se empezó a interesar por lo que fue esta tecnología. Algunos sacaron lo que fue blockchain, de decir, oye, ¿cómo funciona el Bitcoin? Vamos a ver cómo está funcionando. Se abstrajo esa tecnología y se empezó a hablar de blockchain como tecnología, de blockchain como protocolo. Entonces básicamente así nace, este es el auge que ha tenido. Ahora vamos a ver, ha tenido un crecimiento impresionante, y pues del futuro es algo muy incierto, no podemos hablar qué cosas vienen, qué cosas van a ver, si Bitcoin va a terminar reemplazando la moneda, como todos dicen, la moneda que conocemos y los bancos, o si no lo va a hacer, pero pues ese no es como nuestro tema en esta presentación, ¿sí? No hablaremos más de Bitcoin, sino que vamos a hablar de blockchain. Bueno, ahora sí, entrando en materia ya de lo que es realmente blockchain, sabiendo que nació del Bitcoin, vamos a ver los conceptos más relevantes de lo que es esta tecnología, lo más importante, sin lo que no podría trabajar, y cómo, digamos, de qué manera interaccionan entre sí pues para poder mover lo que es esta red. Entonces, blockchain es una red distribuida. No podemos decir descentralizada, hay una confusión en ese concepto, realmente es una red distribuida entre miembros, cada quien es igual a los demás, no hay una autoridad central, hasta ahí. ¿Qué mueve esa red? Transacciones. ¿Qué podemos mover en esas transacciones? Pues cuando era Bitcoin, solo Bitcoin, lo único que podíamos mover era monedas, y hablábamos de una moneda digital, y una moneda digital se definía como una cadena de firmas digitales. Por eso ahora hablábamos un poco de firma digital, solo para tenerlo presente, ya luego lo podrán investigar de una mejor manera, algo más profundo. Pero entonces, cuando era Bitcoin, solo el Bitcoin y nada más se estaba haciendo sobre blockchain, pues hablábamos de que una transacción era Bitcoin. Ahora hablamos de activos transables, porque un activo transable puede ser una moneda, puede ser un documento, puede ser un mensaje, X cosas que necesitamos intercambiar entre diferentes partes. Todo viene pues de realmente qué necesito. Si esto lo llevamos al caso de las grandes compañías, por ejemplo, vamos al caso de un mercado de valores, donde tenemos de un lado las compañías que están interesadas en comprar o vender acciones, de otro lado tenemos los compradores, y en la mitad tenemos el mercado, que es la casa de bolsa. Pues aquí hay transacciones importantes que se van a hacer, no solo es dinero. Cuando se hace, no sé, la compra, cuando alguien compra, por ejemplo, activos de Apple, pues hay unas entidades que tienen que pasar esos activos
en todos los sistemas y decir estas propiedades que eran de la compañía A ya no pertenecen a la compañía A, estas acciones pertenecen a la compañía B y hacer toda esa transacción. Todo eso toma tiempo y pues somos informáticos, sabemos que detrás hay una cantidad de sistemas que se encargan de hacer todo este cruce de información y mantenerla sincronizada, ¿no? Entonces, depende la necesidad, donde haya que hacer transacciones, depende mucho el caso de estudio, el caso de aplicación, pues se definirá cuál va a ser el activo transable. Generalmente van a ser documentos. Entonces, es una cadena de firmas digitales, lo que son las transacciones. Aquí la podemos ver en la imagen. Básicamente tenemos 3 transacciones. En la primera transacción pues se firma con la clave pública del dueño 1, se hace un hash, luego se envía al próximo dueño, el próximo dueño vuelve y hace una firma sobre el anterior. El próximo eslabón de la cadena, por decirlo así, pues se va reforzando con el hash de las anteriores. De otro lado tenemos los bloques. Los bloques son un conjunto de transacciones que una vez se confirman, pues se pone como un eslabón en la cadena. Si vemos blockchain como una cadena de bloques, literalmente, los bloques son los que engloban todas esas transacciones y se convierten en lo que son el próximo eslabón de la cadena, y así sucesivamente. Cada nuevo bloque tiene una referencia al bloque anterior y tiene todas las transacciones que ha recogido. Esto a nivel de concepto. Luego tenemos los nodos. Los nodos son ordenadores que están conectados, ejecutan un software. La aplicación, digamos, depende de la blockchain. Si hablamos de Bitcoin, pues tendrá un software que se llama el cliente Satoshi y ese es el que tienen que ejecutar los nodos, bueno, y otras cosas dependiendo lo que vaya a hacer. Pero básicamente son los diferentes puntos que ejecutan un software y que pueden interactuar con esa red, que pueden enviar transacciones y que pueden hacer otras cosas. Ahora hay muchas redes de blockchain, ya no es solo la de Bitcoin, está la de Bitcoin, la de Ethereum, hay infinidad de redes ahora. Bueno, infinidad no, pero siendo un poco exagerados, pero hay muchísimas redes ahora, hay redes de blockchain privadas, los bancos se han asociado y tienen su propia red de blockchain, entonces dependiendo la red, se va a utilizar uno u otro concepto de estos, van a agregar uno más, van a quitar uno, qué sé yo, pero al fin y al cabo, estos son los más utilizados. Entonces, para no hablar de cada uno de ellos, vamos a hablar de cómo funciona un poco la red en Bitcoin y pues saber que de ahí, dependiendo del caso de aplicación, se pone uno u otro concepto, ¿vale? Para Bitcoin es importante los mineros. Los mineros, al igual que los nodos, son también ordenadores que ejecutan el software de Bitcoin, pero adicional tienen otro software y aportan poder computacional a la red para poder verificar las transacciones, porque estas transacciones tienen que ser verificadas para poder ser añadidas en los bloques, porque estamos hablando de monedas. Esto estamos hablando muy por encima, ¿cierto? Muy a nivel de conceptos. Luego viene otro concepto importante y es la prueba de trabajo. Una prueba de trabajo, en su forma más sencilla de definirla, es cuando ingresamos a alguna página, por ejemplo, y vemos un captcha que nos dice yo no soy un robot. Pues es una prueba muy simple, pero eso es el concepto más básico de una prueba de trabajo, que consiste en que de una u otra manera, yo debo hacer una prueba como resolver un acertijo, ¿sí? Básicamente eso es la prueba de trabajo. Lo que pasa es que acá pues es a otro nivel y se hace de otra manera. Con el nacimiento de Bitcoin, de la blockchain en el Bitcoin, pues como hablamos de que son monedas y lo que propusieron fue reemplazar el dinero, crear una moneda digital que funcionara como funciona el dinero fiduciario normalmente, que se tuviera una moneda digital y se pudiera intercambiar entre diferentes personas, pues necesitaban asegurarse de que no hubiera doble gasto, porque como es una firma digital, yo podría fácilmente tener un archivo, hago mi firma digital, lo firmo con mi llave privada y con la llave pública de alguien más,
de un beneficiario, se lo envío a ese beneficiario. Cuando a ese beneficiario le llegue esa transacción, pues solo él la podrá abrir, porque él tiene el par de llaves, su privada y su pública, para abrir esa transacción, la cual yo le firmé con mi llave, con su llave pública, y después podría hacer la misma transacción y enviársela a otra persona. Entonces estaría incurriendo en un doble gasto. Para no incurrir en ese doble gasto y evitarlo, pues viene lo que es la prueba de trabajo. Se inventaron la prueba de trabajo. ¿Y en qué consiste la prueba de trabajo para este caso específico? Básicamente, cuando se envían las transacciones, ahorita lo vemos en la siguiente página, cuando se envían las transacciones, hay diferentes nodos que están ejecutando el software, recopilan esas transacciones, las meten en un bloque y empiezan a hacer una prueba de trabajo. Esa prueba de trabajo consiste en que tienen que resolver un acertijo cambiando un carácter, para que al hacer un hash de lo que es ese bloque, al tomar toda esa información de un bloque y pasarla por una función hash, el resultado de ese hash inicie con una cantidad de dígitos o de bits en cero. ¿Cuántos? Eso está definido en el algoritmo, depende de muchas cosas, pero básicamente esta es la prueba de trabajo. Consiste en poner gastar CPU, gastar poder de procesamiento del equipo para poder resolver este acertijo haciendo pruebas matemáticas, ¿sí? Tenemos esa información, le empezamos a cambiar carácter a carácter hasta que coincida con lo que se está buscando. Pero bueno, ahorita hablamos en el otro slide un poco más de eso, ¿vale? Entonces estos son, grosso modo, los conceptos más relevantes de lo que es blockchain. Luego lo podrán ver que otra red utiliza otra prueba de trabajo, de pronto no utiliza los mineros, pero es saber que por acá parte todo. Este es el punto de partida. Ahora, en esta imagen, antes de cambiar, en la imagen derecha inferior, pues podemos ver un poquito lo que se habla de lo que es el consenso. Cuando alguien, como es una red, hay tres personas, en este caso solo hay tres nodos, alguien solicita una transacción, y pues para que esa transacción sea válida, los demás tienen que estar de acuerdo. No todos, pero sí tienen que estar de acuerdo la mayoría, y la mayoría pues es más del 51%, más del 50%, que tienen que estar de acuerdo para que esa transacción sea válida. Dentro de lo que es blockchain, siempre se pueden generar diferentes versiones de la cadena, por así decirlo, porque pueden haber varios mineros que están recopilando las mismas transacciones, están trabajando en encontrar una prueba de trabajo para ese bloque, y siempre quien la encuentre primero, ese bloque es el que se pone en la cadena. Los demás podrán armar otra cadena, pero siempre la que se va haciendo más larga es la que llega primero. Este es el proceso básico, lo que les estaba hablando ahora un poco dentro de los conceptos, pero este es el proceso básico del funcionamiento de lo que es la blockchain. Todo inicia cuando alguien necesita emitir una transacción, enviar algo del punto A al punto B. Si hablamos de monedas, como es el caso de Bitcoin, hablemos de que tenemos a Pedro, quien quiere pagarle a Juan, no sé, si lo hablamos, hablemosle de 10, quiere enviárselos, pues eso es una transacción. Ahí se emiten las transacciones. Ahora, si hablamos de un documento con información que debe ser registrada de una operación que sucedió entre dos empresas, hablemos del caso de una bolsa de valores donde la empresa A vendió acciones a la empresa B, pues igual se está enviando un documento con esa información para que en ambas bases de datos de las dos empresas estén de acuerdo y la información esté actualizada y cada uno sepa con qué contar. Entonces, básicamente eso es una transacción. La definición: alguien solicita una transacción que puede consistir en un contrato inteligente, un pago, una criptodivisa, un voto, N cosas. Depende mucho del caso de aplicación. Luego, esa transacción es emitida en la red. Como esto es una red entre pares, se emite a todos los miembros de la red, se publica en esa red y cada uno de esos miembros de esa red va a poder utilizarlo. Va a poder recopilar va a poder obtener esa transacción que se emitió. Ahora entran en juego los nodos. Entonces, diferentes nodos de la red recolectan esas operaciones y arman un bloque. Cada nodo puede armar un bloque y empieza a recopilar operaciones. La operación 1, la 2, la 3,
y asimismo lo puede hacer cada uno de los nodos. Si hay 5000 nodos en la red que se encargan de hacer esto, los 5000 nodos pueden recuperar esas transacciones y empezar a meterlas en su bloque. Luego viene lo que es la prueba de trabajo, que estaba hablando ahora un poco. Entonces, una vez cada nodo ha recopilado la suficiente cantidad de información que puede meter en un bloque, empieza con ese bloque. Imaginen ese bloque como un archivo donde están todas las operaciones, y ese archivo lo pasan por una función hash. Esa función hash inicialmente les va a dar una cadena X fija, siempre va a ser fija, independiente de que le cambien o no, siempre va a ser fija en longitud, pero va a variar, digamos, en el contenido. Si a esa función hash le cambian un solo carácter de toda la información que venía en esas transacciones y que venía en ese bloque, el hash va a ser igual en longitud, pero va a ser diferente en contenido. Entonces aquí es donde viene lo que es la prueba de trabajo. La prueba de trabajo consiste en cambiar precisamente un carácter, por así decirlo, aunque no es realmente un carácter, se habla técnicamente de un nonce, es de cambiar algo para que la cadena de salida siempre empiece con una cantidad de bits en cero. Técnicamente así es el algoritmo. Cuando el primer nodo uno de tantos nodos logre resolver ese acertijo, logre hacer que la cadena de salida coincide con lo que está buscando, viene el otro paso, y es que emite ese bloque a todos los miembros de la red. Luego los otros nodos reverifican el bloque, y si ese bloque está correcto, pues lo aceptan, si no, lo rechazan. ¿Qué ha pasado en este tiempo de la prueba de trabajo? Este tiempo de la prueba de trabajo, digamos que actualmente la red de Bitcoin más o menos aproximado unos 10 minutos tarda en hacerse este acertijo, más o menos. Cada 10 minutos se dice que se está minando un bloque o se está resolviendo ese acertijo. Entonces con esto están previniendo el doble gasto. ¿Por qué? Porque cada vez que se emiten transacciones, se ponen en un bloque, se envían, se hace una prueba de trabajo. Esa prueba de trabajo gasta 10 minutos de poder de procesamiento de la CPU. A esto se le llama sellado en el tiempo. Esto quiere decir que para que se armara ese bloque tuvo que haberse gastado 10 minutos. Si alguien quisiera rehacer el bloque, o sea, hacer doble gasto de una de las transacciones que ya metió en este bloque, pues ¿qué tendría que hacer? Rehacer todo este trabajo, ¿cierto? Rehacer todo este trabajo, pero la red ya va adelante porque ese bloque ya se validó por uno, se emitió a toda la red y los otros la aceptaron y empezaron a trabajar recopilando más transacciones y utilizan este bloque que ya se emitió como una parte más del nuevo bloque. Ahora igual pues de pronto en las preguntas, sé que ese tema de pronto es un poquito complicado, espero lo podamos aclarar mejor, pero básicamente este es el punto más importante del funcionamiento de una red blockchain. La manera en que se puede garantizar, en que se puede dar confianza que lo que se está transando no se puede modificar por una sola persona porque quiera hacer el doble gasto, porque quiera modificar la red, sino que se necesita un poder computacional muy fuerte y siempre se necesita que más de la mitad de todos los bloques importantes de esa red, los que se encargan de validar, estén de acuerdo en que esas transacciones son válidas. Ese es el funcionamiento básico de lo que es la blockchain. Ahora bien, hay grandes casos de éxito que pues vale la pena mencionar porque podrán decir, generalmente cuando no se ha escuchado hablar mucho de esto, pues se puede decir, sí, esto es un juego que se inventó algún hacker o que se inventó alguien de seguridad y no tenía como más que hacer y bueno, funciona entre ellos, pero no, realmente esto ha tenido un impacto fuerte a nivel mundial. De hecho, los bancos, a pesar de que pueden decir que no, de una u otra manera están preocupados, se han subido en esto porque acá lo que se está haciendo es descentralizar, se está quitando, digamos, la necesidad de que no, se está quitando la necesidad de tener un tercero de confianza como es un banco central, como es en el caso de los smart contracts, como son los jueces, por ejemplo, porque a pesar de que no estamos hablando mucho acá de smart contracts, pero luego lo podrán investigar, son contratos inteligentes que al fin y al cabo se ejecutan entre scripts y hay contratos muy sencillos
que se puede garantizar con el apoyo de las monedas digitales, se puede garantizar de que un contrato debe cumplirse sin necesidad de que tengan que haber demandas y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya es como otro tema y lo podrán ver luego. Ahora les decía que hay varias redes de blockchain. Una de ellas es Ripple. Ripple pues son varios bancos que se unieron y dijeron vamos a ver cómo hacemos esto de blockchain, vamos a utilizarlo. ¿Para qué? Para intercambiar transacciones entre nosotros. Cuando uno está haciendo transacciones dentro de un mismo país, realmente es muy sencillo. Cuando en Colombia, por ejemplo, hacemos transacciones de un BBVA a un Bancolombia, se puede tardar de un día para otro, pero tiende a ser muy sencillo y nos cobran una comisión baja. Pero cuando se hacen transacciones internacionales y son grandes, los montos operativos suelen ser muy altos. Entonces los bancos montaron su propia plataforma para empezar a probar un poco por acá cómo se podían hacer transacciones entre ellos. Entonces formaron Ripple, que básicamente es una aplicación de cómo se hizo Bitcoin, una aplicación de blockchain entre bancos. Esta es una red privada, no hay personas que se puedan meter a esta red, es una red privada. Estaban en planes de publicarla, de hacerla pública, de que los mineros o las personas o los nodos que confirman fueran terceros, que se pudieran formar nodos sin ningún problema, pero pues eso es un proyecto que digamos están dando ahí. Entonces esto para ver que hay una red privada digamos de blockchain. Están los smart contracts, que como les decía ahora, Ethereum es la plataforma digamos pionera en contratos inteligentes, pero no quiero meterme mucho en este tema porque es otro tema largo. Básicamente es una plataforma descentralizada donde se permite crear contratos inteligentes o acuerdos entre pares y tiene su propia moneda. Un caso sencillo, yo me comprometo a hacer un software para alguien y ese alguien se compromete a pagármelo, pero pues en lugar de hacer un contrato por un juez normal, por notaría, lo que hacemos es que esa persona utiliza una moneda digital, tendrá que conseguirla de una u otra manera, utiliza esa moneda digital en esta plataforma. La plataforma nos va a bloquear, a esa persona le va a bloquear su moneda y a mí pues yo puedo hacer también una parte que me la bloquee, y si cualquiera de los dos incumple el contrato, pues todo el dinero irá para la contraparte. Pero bueno, no quiero meterme mucho en este tema. La parte de contratos inteligentes es un tema largo, no quiero andar mucho ahí, entonces solo dejémoslo hasta ahí. Es de saber que existe. Ethereum es la plataforma más famosa, hay otras, la propia de Bitcoin tiene esta manera para hacer este tipo de contratos, y básicamente lo que se hace acá es contratos que no necesiten hacer contratos sin necesidad de un tercero para que venga a hacernos cumplir, de que lo que busca es eso, que en lugar de firmar unos documentos, ir a autenticarlos en una notaría y luego gastarme 3 años en un juzgado porque el otro me incumplió, se busca más bien que a ambas partes se les bloquee un monto del dinero y la misma plataforma le va a liberar el dinero a una u otra parte siempre y cuando este contrato se vaya cumpliendo, y pues entran otras entidades a supervisar que efectivamente el contrato se cumple. Es todo un mundo, ¿vale? Pero solo quería contarles eso. Bitcoin como moneda digital es uno de los casos más importantes, pues es el primero que nació, ahora lo vamos a ver en cifras, maneja una cantidad inmensa de dinero, pero bueno, eso lo podrán investigar por ahí. Algo que se me pasó ahora comentarles un poco, el Bitcoin a modo de moneda, pues la emisión se hace a través de la minería, la emisión de moneda se hace a través de la minería. Cuando les hablaba en el anterior que había una prueba de trabajo sobre un bloque, pues cada vez que se mina un bloque, no solo se garantiza que las transacciones que hay en ese bloque son válidas, sino que además el sistema monetario de Bitcoin permite que haya una emisión de monedas, entonces la persona que mine ese bloque pues se queda con esas monedas. Es como si en el dinero fiduciario normal el Banco Central es quien emite el dinero y pues las personas lo van consiguiendo a través de su trabajo, a través de sus cosas. Acá no, acá se hace a través de minería, y es un poco la analogía a lo que hacen los mineros buscando oro. Alguien va en la montaña, busca oro y pues con eso obtiene un poco de riqueza. Pero bueno, eso como para que no quede el vacío del concepto. Otro caso muy importante es la Bolsa de Valores de Chile. La Bolsa de Valores de Chile, pues como es un mercado financiero, un mercado
donde se comercializa con monedas, con activos, y hay muchas empresas que entran a comprar y a vender de manera instantánea. Pues todas las operaciones que se llevan a cabo en un mercado como una bolsa de valores, pues tienen que ser asentadas después, ¿no? Una transacción es inmediata. Yo puedo, como persona particular, entrar a una bolsa, comprar una acción, y de inmediato lo voy a ver que me debitan de mi banco y luego voy a tener esa acción, pero esa acción está registrada en alguna empresa y luego hay que cambiar quién es el propietario de esa empresa. Entonces todas estas operaciones que existen en background, por así decirlo, o en back office, todas esas operaciones, pues eso toma mucho tiempo. La Bolsa de Valores de Chile se metió ahora en un proyecto para tratar de que mediante blockchain estas transacciones sean lo más ágiles posible, sean lo más rápidas, y pues aparte de eso disminuir todo el coste operativo que hay detrás. Algo parecido está haciendo el banco Mizuho. Mizuho es un banco japonés, es uno de los más grandes de Asia, está abriendo un poco de mercado en Latinoamérica, y lo que está haciendo es probar junto con IBM una implementación de blockchain para el intercambio de cartas de crédito con sus clientes, para ya no tener que enviarlo a través del típico email o ese tipo de cosas, sino hacerlo por blockchain. ¿De qué manera? Pues cada blockchain, cada caso de aplicación tiene sus propias particularidades. En Japón, yo creo que es uno de los primeros países que ha decidido legislar seriamente sobre lo que es el Bitcoin, ha visto sus posibilidades y se ha metido un poco con este tema, lo legalizó hace poco como medio de pago, no como moneda, sino como medio de pago, lo acepta. Alemania también están haciendo un proyecto interesante para la recarga de los autos eléctricos a través de smart contracts. Y por último, gran caso de aplicación, las criptomonedas. Hablamos de dinero. Cuando hice esta presentación, estoy hablando de la semana pasada, hablando de 721 criptomonedas diferentes. Criptomoneda porque viene de criptografía. Primero nació Bitcoin y luego de ahí en adelante empezaron a aparecer más y más monedas, Litecoin, Ethereum, Ripple, cualquier cantidad de monedas. ¿Por qué esto? Porque pues cada quien monta una solución y a lo mejor dice no quiero usar esta moneda, sino que voy a inventarme la propia. Cuando consulté esto, estamos hablando de 72 mil millones de dólares. Estamos hablando de una cifra del 21 de este mes, 72.427 millones de dólares. Es mucho, mucho dinero. Si $1 millón ya es mucho dinero, ahora hablemos de 72 mil millones de dólares. Realmente es una cantidad impresionante de dinero la que se está manejando en las criptomonedas, una capitalización del mercado impresionante. Entonces creo que es un caso de aplicación que vale la pena traerlo. Bueno, acá un poco la imagen, lo que les decía, hay redes de blockchain que funcionan de manera independiente. En este caso tenemos la de Bitcoin y la de Ethereum, que son como las más sonadas, pero pues así mismo estará la de Ripple, hay varias, ¿no? Cada quien, cada empresa o cada solución puede proponer su blockchain, otros podrán usar una ya existente. Hay muchas soluciones que utilizan la blockchain de Bitcoin para diferentes cosas. Entonces un poco como ¿cómo ha sido esto a través del tiempo? Pues el Bitcoin nació en el 2009, fue en el 2008 como concepto, se lanzó en el 2009, fue donde se lanzó el cliente, la tecnología que permitía trabajar con el Bitcoin, intercambiar las monedas, hacer un poco de minería, todo esto, ¿no? Y nació como concepto, se fue empezando a difundir. Tomó bastante tiempo, pero pues ya en el 2010, 2012 2012 más o menos empezó a coger un poco más de auge, y poco a poco pues las personas han ido conociendo esta tecnología, acogiéndola, y algunos invirtiendo de manera pasiva porque de pronto quieren ganar un poco, no sé, pero se ha ido, digamos, como dando a conocer en el mercado. Luego de esto viene el descubrimiento de lo que es la blockchain, y pues en esencia era tratar de ver cómo funcionaba el Bitcoin. Mucha gente se empezó a interesar por esto, algunas empresas de tecnología empezaron a mirar el gran potencial que había. Se separa la tecnología de la moneda y se empieza a hablar ya de lo que es blockchain como un protocolo, como una tecnología, no solo de una moneda o aplicable a una moneda, sino blockchain como tecnología, que eso es lo que nos importa a nosotros realmente, saber que existe. Detrás hay muchas cosas, hay muchísimas cosas técnicas, pero es una tecnología que tiene un poder impresionante porque es una tecnología distribuida y una tecnología que puede
cambiar realmente todo en el mundo, porque puede hacer que haya bancos descentralizados, gobierno descentralizado, sistemas de votación descentralizadas. Si lo llevamos a un caso de un país, por ejemplo, esta tecnología, el único limitante que podría tener para que un sistema de votaciones no fuera controlado a través del Consejo Nacional Electoral, sino que se hiciera en una red de estas, pues serían los mismos impedimentos del gobierno, por así decirlo, porque la tecnología está comprobado que funciona para ese tipo de cosas. También aparecieron luego los contratos inteligentes, smart contracts. Vino después de que se descubrió blockchain, pues ya no se aplicaba solo a monedas, sino que dijeron, oye, vamos a hacer contratos digitales, vamos a ver esto cómo funciona, cómo se puede hacer, qué hay por aquí, y se fundó Ethereum y de ahí se empezaron a hacer otras. Luego apareció un concepto que es la prueba de participación. Eso viene muy de los contratos digitales. Antes se hablaba de prueba de trabajo, que es lo que les decía ahora, de que hay que gastar recursos de la CPU, hay que tener, de hecho hoy para minar por ejemplo Bitcoin, ya no se hace en un solo computador como se hacía antes, sino que hay pools de minerías, se requieren hardware especializado para esto. Esa era la prueba de trabajo normal. Luego apareció la prueba de participación y básicamente el concepto más básico pues es la misma prueba de trabajo, solo que le da como, por decir algo, le da una ventaja a las personas que más activos tienen. Si están minando Bitcoin, por así decirlo, que ese no es el caso, pero fuera ya, el que más Bitcoins tenga, se supone que es la persona más interesada en cuidarlos porque es su dinero. Entonces esa persona de una u otra manera va a cuidar más la red. Entonces tiene mayor participación, por tanto la prueba de trabajo para él es más sencilla. Básicamente ese es el concepto, pero pues bueno, ya lo podrán luego profundizar. Después de todo esto, Bitcoin, como inició una red muy pequeña, pues no era muy escalable. Solo al día de hoy, de hecho, se pueden hacer más o menos, haciendo cálculos, unas 3 transacciones por segundo, que eso es muy poco en un mercado mundial global. Visa, Mastercard soporta 2.000, 3.000 transacciones por segundo. Bitcoin no lo podía hacer, entonces empezó a hablar de la escalabilidad de estas redes. Como esto es, esta red funciona haciendo, digamos, llevando transacciones de una parte a otra, y las transacciones son una cadena de firmas digitales, y esa firma digital depende mucho del contenido, de lo que se va a firmar, del documento, por así decirlo. Pues esto se traduce al fin y al cabo en peso, en megas, y hay que enviarlo por la red. Entonces se empezó a hablar de la escalabilidad. Ha sido que este tema se ha movido muchísimo ahora en la comunidad de lo que es Bitcoin, en los desarrolladores, en las diferentes blockchain. Pues las blockchain privadas tendrán otras soluciones. Para ello a lo mejor no necesitan procesar tantas cantidades de transacciones por segundo, podrán tener más poder de almacenamiento, pero como Bitcoin se hizo para que funcione en una red pública, descentralizada, y cualquier persona pueda tener acceso a ella, pues interesa que no se sature, que no sea tan pesada. Entonces ahora se está hablando mucho de la escalabilidad, que es una característica bien importante de la tecnología blockchain, y pues digamos que se está solucionando de diferentes maneras. Hay varias propuestas, algunas blockchain han implementado algunas, otras no, y bueno, ahí se está debatiendo un poco. Bueno, son unos proyectos importantes, digamos, que se están manejando. Hay un ecosistema, por así decirlo, Hyperledger. No es un proyecto en sí, o sea, podríamos hablar, no es un proyecto en sí, sino más bien un conjunto de varios proyectos. Al final pues luego van a tener el link de acceso. Aquí esto fue montado por la Fundación Linux. Pues la idea, ¿cuál es? La idea es que se pudieran montar varios proyectos en los que se propongan diferentes soluciones, como frameworks, como herramientas, nuevas blockchain, que se ve un poco acá como la herramienta que se requiere para empezar a desarrollar sobre blockchain, pero pues no hacerlo desde cero, sino que ya hayan diferentes cosas. Entonces aquí hay diferentes proyectos, tienen diferentes cosas, son muy interesantes. Uno es el Fabric. El Fabric es un proyecto de blockchain, pionero en esto es IBM. IBM lo publicó, lo dejó abierto, quien quiera pues puede entrar acá, y básicamente
Es una base de desarrollo con una arquitectura modular. Hay diferentes componentes para diferentes cosas. Quien quiera puede entrar, descargarse todo esto. Hay un tutorial, hay una guía para empezar a hacer soluciones blockchain utilizando lo que ya nos está ofreciendo IBM. Entonces básicamente es un framework, es una base, un conjunto de herramientas, de librerías que yo puedo utilizar para ejecutar blockchain. ¿Dónde lo aplico? Pues depende, no sé, qué caso queremos resolver, si esto nos sirve o no nos sirve. Luego tenemos Auto, es otro framework de desarrollo de blockchain. Digamos que está enfocado más al sector financiero y al Internet de las cosas. Quien desarrolló este framework y lo publicó acá, pues lo hizo pensando en soluciones que requieren ser más de Internet de las cosas o del campo financiero, ¿sí? Más para estas instituciones. Tiene sus propias particularidades, la prueba de trabajo pues va a ser un poco diferente a la que utiliza Bitcoin, pero al fin y al cabo es una blockchain, es un poco de lo que hemos hablado. Luego viene el Iroha, este es otro, digamos como un conjunto de herramientas también, podríamos decir un poco un framework. Dice que es muy sencillo para implementarse en los proyectos que así lo requieran, es digamos como muy adaptable y está muy enfocado para dispositivos móviles, para hacer soluciones en blockchain, pero enfocada que se puedan operar desde dispositivos móviles. Entonces estos son varios proyectos. Los podrán mirar cada uno, solo quería como comentárselos acá, recopilar un poco en esto, saber después a dónde van a ir y poder digamos investigar y ver qué es lo que acá se puede hacer. La idea básicamente es conocer un poco la tecnología, saber que existe y después que la puedan investigar y ver de qué manera la van a poder aplicar si así lo desean. Bueno, esto es lo que les hablaba un poco de que cuando nació Bitcoin nadie creía en esto, pues realmente fue algo que nació como un juego entre personas que solo les interesaba como un experimento, por así decirlo, en el 2009, y vemos que un Bitcoin no valía nada, valía menos de $1, menos de 10 céntimos de dólar. Estamos hablando del 2009, luego empezó a subir. Acá tenemos una gráfica que nos está mostrando en el 2017, cuando empezó y no valía nada, empezó luego la capitalización del mercado. Lo que vemos en naranja es Bitcoin, las demás son las otras criptomonedas que también aparecieron. Y Bitcoin estamos hablando de que tiene una capitalización del mercado cerca de los 80 millardos de dólares. Estamos hablando de que muchas personas en el mundo, de diferentes partes del planeta, han cambiado casi 80 mil millones de dólares por Bitcoin. O sea, Bitcoin ahora está representando esa moneda, ya no le están haciendo los dólares, ya no es un billete de dólar, sino que esas personas han vendido billetes de dólares, de euros, de yenes y lo han pasado a Bitcoin. Y Bitcoin, que es esa moneda que se está moviendo en el mercado, ¿vale? Mucho dinero de eso, pues, viene de ahí, de haber hecho ese cambio, de vender mi moneda normal y pasar a Bitcoin. Entonces una persona que tenía $1.000.000 y quiso cambiar $100.000, pues esos $100.000 ya no están en dólares sino en Bitcoins, pero tienen un valor en el mercado porque hay quien los compre y quien los venda, ¿vale? Luego lo que está en gris pues son las otras monedas que también tienen una parte importante de capitalización del mercado, pero pues que no es tan amplia como la del Bitcoin. En esta pues vamos a ver lo que es la capitalización del mercado por cada una de las criptomonedas en términos porcentuales. Bitcoin, la naranja, la que más se lo lleva, luego Ripple, que es la de los bancos, la privada, y Ethereum, que es la de contratos digitales, y las demás, algunas, no todas, están ahí, digamos, son las que van, pero Bitcoin ha tenido casi la mitad, ¿vale? Eso como dato importante. Eso igual pues luego lo podrán consultar. Según Google Analytics, que es la herramienta que tiene Google para hacer análisis estadísticos basados en las búsquedas, pues acá tenemos una gráfica de los intereses que hay de diferentes sectores de, no sé, del mercado, diferentes empresas que buscan, que están interesados en Bitcoin. Entonces está el sector financiero, el sector del software, el sector de
de consumo de electrodomésticos. Todas estos gráficos que vemos ahí, pues está basado en las búsquedas que hacen las personas en Google sobre Bitcoin. ¿De qué sector están viniendo? Por ejemplo, no sé, de consumo de electrodomésticos, el 2.7 de todas las búsquedas que se han hecho sobre Bitcoin vienen de ese sector. Pues ¿por qué? Porque estarán buscando de una u otra manera ver cómo pueden aplicar Bitcoin, o de pronto no lo hacen buscando Bitcoin, sino cómo pueden aplicar blockchain en sus soluciones, ¿vale? Porque como les decía ahora, se confunde mucho un poco, la gente cree que solo es Bitcoin, pero no, realmente el Bitcoin es una moneda y fue la que dio origen a la blockchain, pero blockchain como tecnología nos ofrece una infinidad de cosas. Bueno, esta es los sitios de interés, lo que les hablaba, de que acá pueden luego, si hacen clic en cualquiera de los iconos, pues los va a llevar a una nueva página, a la del sitio. Son los que yo considero, a mi juicio, que es donde podrían enterarse un poco más de lo que está pasando realmente en el mundo con la tecnología blockchain, con el Bitcoin, con las criptomonedas, con los smart contracts, y que es una tecnología que realmente está cambiando el mundo, que a diario se habla en el mundo de esto, a pesar de que a veces no llegue con, digamos, como que no se difunda de la manera que se quisiera, pero es algo muy importante. Aquí hay muchos intereses de muchas partes, muchos intereses de la gente que quiere un poco, que cree en esto, pero hay muchos intereses del sector privado, de los bancos, que son los que tienen el poder, del sector de gobierno, porque realmente andan un poco preocupados y son conscientes de que esta tecnología realmente puede llegar a cambiar todo, como lo vemos ahora, el gobierno que es central, los bancos que son centrales, todo este tipo de cosas puede cambiarse con esta tecnología. La primera es Criptonoticias, es un sitio web donde van a encontrar noticias de todo lo que está pasando con criptomonedas y Bitcoin específicamente, y blockchain. Con ese tres tipos de cosas diarios sacan noticias. Es una página muy confiable, muy buena. Ahí pueden estar al tanto de todo lo que está pasando en los diferentes países. Luego se darán cuenta de que, bueno, lo que les estoy hablando a lo mejor ahí lo podrán confirmar. El proyecto que les comentaba de la Fundación Linux, ahí van a encontrar diferentes proyectos, diferentes casos de aplicación, diferentes herramientas, tecnologías, frameworks, y pues qué bueno fuera que lo vieran un poco más a fondo. Sé que eso les va a ser muy útil para emprender algún proyecto. Luego tenemos blockchain.info, realmente es una wallet. Eso es un concepto más de Bitcoin, y es más de que si yo quiero tener Bitcoins, pues yo tengo dos opciones: o lo tengo en mi máquina arriesgándome a que me roben las credenciales, a que me hackeen y ese tipo de cosas, o lo tengo en una plataforma como blockchain.info o cualquier otra, y allí está respaldado, es como si fuera un banco, por así decirlo, con la diferencia de que este no me va a cobrar lo que me cobra un banco, ese tipo de cosas, porque se supone que esto no debe tener eso. Vale, esa es como para que la vean. Además, ahí podrán consultar diferentes cifras de capitalización de mercado, de cómo se mueve las criptomonedas, de todo este tipo de cosas. Por último, está el Bitcoin. Pues creo que ese portal es demasiado importante porque da, digamos, la referencia, la explicación, la documentación técnica de todo lo que es Bitcoin. Podrán acceder al sitio en GitHub a partir de ese link, en donde está el código fuente de lo que es blockchain, de lo que es Bitcoin. Pues por ende blockchain, ver cómo funciona, ahí podrán enterarse de todo, lo podrán descargar, hacer pruebas, y ahí podrán hacer aplicaciones. Tiene una API para hacer diferentes cosas. Entonces, a los que quieran de pronto como iniciar un poco en ese tema, ese es el sitio recomendado, Bitcoin, digamos el portal. Después, haciendo clic sobre cada uno de esos, pues podrán acceder allí. Bueno, pues hemos terminado. Esto era como lo que les quería contar. Recapitulando un poco, digamos que podría decirles que blockchain simplemente es un protocolo, una tecnología que nos cambia un poco la manera de diseñar soluciones, de hacer soluciones, que se sale de lo que estamos acostumbrados. No es donde hacemos una solución para cada cliente y cada cliente tiene su base de datos. Esto no aplicaría tanto para eso, aplica más donde hay que hacer transacciones entre diferentes personas. Hay una red, esa red va a tener acceso de manera transparente a toda la información de esas transacciones, es pública, se puede confirmar en cualquier momento.
nadie tiene derecho y nadie puede hacerlo porque la red no lo permite, el funcionamiento propio, la naturaleza propia de la red no permite que alguien vaya a monopolizar esa información. Es una red que es segura, es una tecnología 100% segura. Si no fuera así, no llevara Bitcoin funcionando 7/24 durante 9 años, durante 8 años más o menos que salió, y no estuviera manejando el volumen tan impresionante de dinero que está manejando. A lo mejor pues se me escapan aquí algunas cosas, pero bueno, es una tecnología muy nueva, hay muchísimos conceptos que ver, y básicamente lo que quería era eso, comentarles un poco, muy grosso modo, lo que es el concepto, que esto existe, saber que existe y que ahí se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, por mi parte, pues hasta aquí, muchísimas gracias.